La cooperación feminista, eje central de una cooperación transformadora. Y ya sin más, os dejamos con Ana. Hola, buenos días a todas y todos. ¿Me oís bien? ¿Sí? Vale, muchas gracias. Pues antes de nada, agradecer a Redes la invitación a participar en este proceso, tanto desde SEF como desde el grupo de trabajo de Redes, en el cual también está presente SEF. Hemos iniciado este proceso y hemos pensado que sería interesante traer a esta sesión inicial las reflexiones y el trabajo que estamos llevando a cabo desde la coordinadora estatal, que gira en torno al nuevo sistema de cooperación en general y lo relativo a una cooperación feminista en particular. Nos ha parecido interesante, digamos, poner esto como marco en esta sesión en la cual pretendemos abordar los primeros pasos para avanzar en una política de género para redes. Entonces, consideramos que esto nos va a permitir tener una visión amplia de la realidad de la cooperación, de lo que significa una cooperación transformadora y, por ende, una cooperación feminista, y va a situar el horizonte hacia el cual podemos avanzar tanto desde redes como desde cada una de las organizaciones que formamos parte. Entonces, lo que pretendo en esta exposición es dar esas pinceladas sobre ese horizonte, sobre esa cooperación que queremos, que necesitamos y que estamos demandando, una cooperación que esté a la altura de las circunstancias y que nos permita abordar los complejos retos presentes y futuros que tenemos por delante. También, ver de qué manera una cooperación feminista es necesaria para poder llevar a cabo todo esto que estamos comentando. Y bueno, pues todo con la idea, como os digo, de ver hacia qué horizonte vamos caminando, de enriquecer el debate en redes, los inicios de este proceso de andadura hacia la política de género. Entonces, bueno, como veis en la siguiente diapositiva, lo he hecho, digamos, como en 3 bloques, la presentación. Entonces, uno primero es para ver la contextualización, es decir, esto ahora mismo, de dónde nace, de dónde viene, por qué estamos hablando de una cooperación transformadora, ¿no? Lo segundo, vamos a ver qué entendemos por cooperación transformadora. Y por último, vamos a ver uno de los elementos centrales de esta cooperación transformadora, que es una cooperación feminista, ¿vale? Entonces, vamos a ver en qué consiste una cooperación feminista. Y dicho lo cual, pues iniciamos la presentación con la contextualización. Bien, ¿de dónde nace toda esta propuesta de cooperación transformadora para poder entender de qué estamos hablando? Bueno, en la siguiente diapositiva tenéis un poco un resumen de los 3 grandes hitos en los cuales se puede resumir el proceso desde que se inició hasta el momento en el que nos encontramos ahora mismo. Esta necesidad de una cooperación transformadora no es algo que haya nacido ayer ni antes de ayer, sino que ya nos viene desde el 2017 y se remonta al trabajo previo que hubo previo a la elaboración del 5º Plan Director. Posteriormente a esto, en el 2018, ya vimos cómo en el Plan de Acción de Implementación de la Agenda 2030, que se aprobó en junio de 2018, pues ya se hablaba de que la política de cooperación iba a ser una de las 8 políticas palanca de impulso de la transformación en nuestro país, ¿no? Y su rol internacional en el mundo para 2030. Y bueno, luego ya, debido a los ciclos electorales, a la inestabilidad política y demás en el 19, pues quedó, digamos, como un poco en suspenso hasta que el gobierno de coalición que tenemos actualmente pues incluyó dentro de su programa de gobierno un compromiso con la reforma del sistema de cooperación. Esto es algo realmente importante porque estamos hablando de que supone un hito histórico. Estamos hablando de que es la primera vez desde que se aprobó la Ley de Cooperación en el 98 que se está repensando, ¿no? ¿Qué cooperación tenemos y qué cooperación queremos? Y qué cooperación necesitamos dentro de los retos que tenemos. Esto para situar un poco de dónde nace este debate y un poco el proceso que ha seguido durante todos estos últimos años hasta la actualidad. Entonces, ahora vamos a entender
en qué contexto nos estamos moviendo, que hace urgente esta demanda, ¿no?, de las organizaciones de la sociedad civil, de las organizaciones de cooperación y demás. Entonces, bueno, como ya la mayoría sabréis, el sistema de cooperación se encuentra muy debilitado y de hecho está a la cola de Europa. Ahí tenéis algunas de las conquistas que se han dado en los últimos años y al lado también tenéis puesto en la presentación pues un poco en qué punto de partida nos encontramos. Entonces, hay que poner en positivo y señalar algunas de esas conquistas, ¿no?, como es todo el tema del mantenimiento de la capacidad de propuesta y movilización de la sociedad civil y el apoyo de la ciudadanía a la cooperación, lo cual es la base que fundamenta y que legitima el trabajo de las organizaciones y que legitima la propia cooperación al desarrollo. La recuperación parcial de ingresos y empleabilidad en las ONGs previos a la crisis. Se ha generado un espacio político de Agenda 2030, se ha visto una cierta recuperación en la cooperación descentralizada, hay consenso entre actores sociales y políticos para afrontar una reforma del sistema que, como os digo, está en el programa de gobierno. Hay compromisos realizados por la coalición de gobierno ya en el inicio de la legislatura. Se ha recuperado la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la X solidaria del impuesto de sociedades. Eso, digamos, como conquistas. Pero luego, por otra parte, también vamos a ver de dónde partimos, ¿no? Y entonces, bueno, la ODE española está a la cola de Europa. De hecho, se encuentra en el 19, se encontraba en un 0,19%, lo cual sitúa a la ODE española por detrás de países como Hungría, cuando la media de la ODE en los países de la Unión Europea es del 0,46%. Y bueno, en el 2019 se destinaba a ODE la mitad de recursos de lo que se destinaba en 2008. Y bueno, en 2020 la tendencia siguió igual, también por debajo del 0,2%. España básicamente pues se asemeja a un país donante recién llegado al CAD con un 30% de ayuda bilateral frente al 70% de media. Y luego, bueno, también ya no solo la cantidad, también la calidad. Hay una muy baja contribución a los países menos adelantados, concretamente es de un 4% frente al 17,6% que supone la media del CAD. Y la ayuda humanitaria también es de muy baja calidad, está en un 2% cuando la media es del 10%. Y bueno, en cuanto al tema de las convocatorias y los recursos por parte de la ECID, pues hay 3 veces menos recursos en convocatorias de la ECID que en 2008. Y bueno, la mayoría proviene de la recaudación del IRPF y del impuesto de sociedades. Entonces, esta es el punto de partida en el cual nos encontramos. También, por supuesto, señalar que la invisibilización casi por completo de lo que es la seña de identidad que había previamente en la política de cooperación española, que era el enfoque de género, pues eso también en términos presupuestarios y en términos de prioridad ha perdido bastante. Todo esto, además, se ve ahora mismo sacudido por un mundo incierto en el cual ha aparecido en escena la COVID-19 y nos ha puesto de manifiesto algo que las organizaciones sociales, ¿no?, y de la sociedad civil pues llevamos mucho tiempo alertando, ¿no?, del aumento de la brecha de las desigualdades. Entonces, esta crisis en la cual estamos ahora mismo, que a fin de cuentas es una superposición de múltiples crisis, ha puesto de evidencia la necesidad de renovación y de fortalecimiento del sistema. Lo que ha venido a decirnos es que realmente se han abierto todas esas costuras de un mundo que previamente ya se agrietaba en las desigualdades, en las brechas de género, las sociales, las raciales, las étnicas, etc. Entonces, como os decía antes, vivimos en un momento de superposición de múltiples crisis, la de la desigualdad, la ecológica, la alimentaria, la democrática, y la pandemia ha puesto de relieve pues, todas esas vulnerabilidades existentes. Esto, como ya sabemos, pues, ha sacudido los cimientos de las estructuras económicas, sociales y de salud en muchos países, incluido el nuestro, pero con mayor efecto en aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad y en aquellos contextos de países empobrecidos principalmente.
Esto también, la lectura, digamos, positiva que se puede hacer de esto, ¿no? Como lección aprendida, es que ha puesto de manifiesto la interdependencia que tenemos como sociedad y también nuestra ecodependencia como especie. Y entonces lo que ha saltado un poco a la palestra, ¿no? Es la necesidad de salir de esta crisis de otra manera, con un nuevo contrato social, económico, político, que realmente acelere las transformaciones señaladas por los acuerdos internacionales. Esto un poco para hablar del contexto en el cual nos estamos moviendo. De hecho, en la siguiente diapositiva podéis ver lo que estábamos hablando antes de... Ahí, sí. Lo que estábamos hablando antes de las cifras y los datos destinados a ayuda oficial al desarrollo por parte de España. Entonces, bueno, ahí podéis comprobar la tendencia, cómo está la tendencia. Sería la línea roja, luego la línea amarilla es la media de los países del CAR, la media de AOD, y por otra parte la línea azul es en la que se encuentran la ODE en la Unión Europea, de los 15. ¿Vale? Entonces veis que la diferencia es bastante considerable. Todo esto pues para hablar de en qué punto nos encontramos, ¿no? En qué punto se encuentra la cooperación actualmente. Bien, ahora dicho esto, vamos a ver qué propuesta hace falta, ¿no? Que sería la siguiente diapositiva. Todo esto nos ha puesto de manifiesto la necesidad de renovar y fortalecer el sistema de cooperación, que tenga una visión a largo plazo, es decir, que no se quede mermado, ¿no? por los ciclos electorales de 4 años y que pueda responder mejor a los retos globales y con eficacia a los compromisos adquiridos en los marcos internacionales, ¿no? Y bueno, pues por todo ello, ahí tenemos algunas de las características que queremos que definan la cooperación española de aquí en adelante. Entonces, por una parte, hay un compromiso que está exigido por parte de la Coordinación Estatal de ONGs, que es que al final de la legislatura se alcance el 0,5%, o sea, el 0,5% sea destinado a ayuda oficial al desarrollo. Dentro de este 0,5%, pues un 10% sería para acción humanitaria. También un compromiso explícito por parte de las instituciones para fortalecer la AECID y aprobar una nueva ley de cooperación y desarrollo sostenible, que es un proceso que actualmente se encuentra en ejecución. Y todo ello con el horizonte de alcanzar un 0,7%. Urge un sistema de cooperación ambicioso, ¿no? y creíble que responda a los retos globales que acabo de comentaros y que realmente se enmarque dentro de un sistema de coherencia de políticas para el desarrollo sostenible. Esto es muy importante y va a ser también uno de los ejes principales de lo que es una cooperación transformadora. Una cooperación transformadora no puede ser sino parte de una base de una coherencia de políticas. Esta cooperación tiene que ser una cooperación feminista, ecologista, que conecte con la ciudadanía y que refuerce también pues, su presencia en ámbitos locales en otros rincones del planeta. Una cooperación que responda de manera eficaz a las emergencias humanitarias que también cada vez y por desgracia pues, se suceden con mayor intensidad y más frecuentemente. Por tanto, en todo este contexto internacional que tenemos por delante, de múltiples y complejos retos, pues deberíamos abordarlo como un momento de oportunidades. Y dentro de este contexto, desde la coordinadora hemos presentado una propuesta colectiva para construir una cooperación que realmente transforme el mundo, que sería el segundo bloque de la sesión. Bien, aquí lo que os quiero hablar así de una forma muy sintética es hablar de cuáles son esos fundamentos de la cooperación transformadora. Entonces, aquí lo tenéis en forma de un árbol, que sería, digamos, una imagen de cómo articulamos o de cómo pensamos el nuevo sistema de cooperación. Por una parte, tenemos las raíces que hacen alusión a todos esos entornos que facilitan la participación ciudadana, que es la base del sistema de cooperación. Por otra parte, tenemos un tronco en el cual estamos hablando de unas instituciones fuertes y sólidas y con un compromiso real de alcanzar un 0,7%, ¿vale? Porque ya sabemos que si no hay un compromiso presupuestario,
pues al final lo demás se queda también en papel y el papel al final lo va aguantando todo, ¿no? Y luego, por otra parte, tenemos las ramas. Las ramas, digamos, son los ejes centrales en los cuales queremos priorizar o queremos señalar, ¿no? Que llamaríamos las 7 Cs de la cooperación, ¿vale? Y vienen de la mano de la ecología, del feminismo, de la acción humanitaria, el trabajo descentralizado, la educación para la ciudadanía global y todo ello da como resultado una cooperación transformadora que contribuye de forma notable a la justicia global. Esto es así, digamos, dicho de una manera muy esquemática y como para interiorizar la idea, ¿no? De cuál es la base, qué medios se tienen que dar para poder llevarla a cabo y hacia dónde lo queremos proyectar, ¿no? Que serían esas 7 Cs. Y cuando os he hablado de 7 Cs, pues os he dicho cosas que realmente no empezaban por C. Entonces, pues podéis haber dicho, ¿qué es esto de las 7 Cs? Vale, pues las 7 Cs es esta imagen que tenéis aquí a continuación. Es una manera que hemos consensuado, ¿vale? Son 7 apuestas estratégicas que tienen la C de cooperación y que, como hemos dicho antes, son los ejes, ¿no? de la futura cooperación transformadora y que realmente tienen relación con cada uno de los ejes que acabo de nombrar anteriormente, ¿no? Entonces, por una parte tenemos uno de los ejes y una de las Cs, que es la C de coherente, porque estamos hablando de coherencia de políticas, que como ya hemos dicho antes, este es la base, ¿no? Sobre la cual se sustenta todo, porque si no hay coherencia de políticas, pues entonces se cae lo demás. Realmente sería una cooperación que promueve la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible en la acción del Estado y de los diversos agentes en su dimensión internacional. Por otra parte, tenemos la C de catalizadora y dentro de esta C de catalizadora estamos hablando de una cooperación feminista que fomenta la agencia de las mujeres. Al final, pues la catalización es como un agrupamiento de fuerzas para un fin común, ¿no? Entonces entendemos así el feminismo. Otra C de cuidadora, que esta C hace mención al eje ecologista, que promueva soluciones a los principales desafíos ambientales con los que nos encontramos. Por otra parte, tenemos una C de comprometida de emergencia humanitaria, de la cual también hemos hablado previamente, que sea una cooperación capaz de responder a las emergencias y violencias de un mundo en crisis. Una C que estamos hablando de educación para la ciudadanía global, de conectada, es decir, que esté conectada con la ciudadanía global y que sea promotora de los valores de la sociedad civil, que ya hemos dicho que principalmente es la que nos legitima, ¿no? Y la que nos da esa fuerza para poder seguir haciendo estas demandas, porque realmente hay un interés por parte de la ciudadanía en estos temas y hay una demanda en relación a esto. Por último, penúltimo, tenemos la C de compartida, que estaríamos hablando de la cooperación descentralizada. Ya sabemos que en España tenemos una cooperación descentralizada muy rica y se trata de ponerla en valor, ¿no? Entonces se trata de ponerla en valor y, bueno, pues que se muestra orgullosa de esa descentralización. Por eso hablamos de compartida. Y por último, tenemos la C de cognitiva, que estamos hablando pues de innovadora, que aprende, una cooperación que se reinventa, que aprende de los demás, de sí misma y que va innovando también porque el contexto, como hemos dicho, pues va cambiando y se tiene que adaptar a los nuevos tiempos. Entonces, bueno, esto digamos que son los ejes de la nueva cooperación transformadora que queremos. Esto no quita para que el objetivo de la Ley de Cooperación del 98 siga siendo válido, que fundamentalmente se centra en la lucha contra la pobreza en todas sus manifestaciones, en la promoción de derechos, en los procesos de desarrollo sostenible y demás, pero sí que consideramos que desde el 98 hasta ahora la cooperación pues merece una revisión, merece una adaptación a los retos actuales, al marco internacional en el que nos estamos moviendo de Agenda 2030, el Acuerdo de París y las crecientes demandas por parte de la sociedad civil y de cambio social. No sé si estoy yendo muy rápido o si me seguís bien. ¿Bien? Vale. Bueno, luego se me ha olvidado deciros, pero a lo largo de la charla, en algún momento, no sé si ahora o más tarde,
luego habrá un momento también para preguntas, para reflexión y bueno, pues para poner un poquito en común y también pues para escucharos. Y bueno, ya con esto pasamos al último bloque de la sesión, en el cual, como hemos dicho, nos íbamos a centrar en lo que es una cooperación feminista, que como ya hemos visto es una de las 7 Cs, es uno de los ejes centrales de esta cooperación transformadora. Y es un eje, el de la cooperación feminista, que al igual que sucede con el de la coherencia de políticas, permea todos los demás ejes, todas las demás Cs. Y bueno, pues en este bloque, digamos, también lo he dividido como en 3 subbloques, os lo pongo ahí porque a mí me ayuda como a tener como organizadas las ideas para entender de dónde viene cada una, ¿no? Entonces, bueno, hay 3 apartados que son el de los antecedentes, el de reflexiones y marco de base para la construcción colectiva y, por último, más allá de la política de género. Vale, no sé cuánto tiempo me queda. ¿Tengo? Vale, bueno, porque si no había alguna parte que podía resumir un poquito, pero bueno, me cortáis, ¿vale? Si veis que me paso de tiempo, me cortáis. Vale, pues como hemos hecho previamente también, ¿no? De dónde viene esto, vamos a contextualizar y vamos a contextualizar de dónde viene la cooperación transformadora, cuáles son los procesos que se han venido desarrollando para llegar a este punto, a este debate, pues vamos a contextualizar también de dónde nace, ¿no? Qué antecedentes tenemos para situar en el punto de mira lo que es una cooperación feminista. Entonces, bueno, vemos que es algo que no se le ha ocurrido a España, sino que tenemos la referencia de otros países que son pioneros en abordar la temática de cooperación feminista. De hecho, el primer país fue Suecia en el 2014, que fue el primero en asumir públicamente una política exterior feminista. Esto va mucho más allá de lo que es una cooperación feminista, ya que la cooperación feminista se enmarca dentro de una estrategia de coherencia de políticas, dentro de una acción exterior feminista, con lo cual también no solo incluye la rama de la cooperación, sino que también incluye otras como las de política de comercio y exteriores y también seguridad, ¿vale? Con lo cual es uno, digamos, de los más ambiciosos y una de las referencias más notables a tener en cuenta. Por otra parte, también tenemos en el 2017 el ejemplo de Canadá con su política feminista de ayuda internacional, en el cual situaba como ejes centrales los derechos humanos de las mujeres y contaba con un presupuesto específico para su implementación. Tiene como objetivo tanto sectorial como transversal la igualdad de géneros y el fortalecimiento de mujeres y niñas, así como de sus organizaciones. En el 2018, Francia asume una estrategia internacional para la igualdad de género. Bueno, no está, digamos, a la altura, por así decirlo, ¿no? De las concepciones de otras cooperaciones como la sueca o la canadiense, pero bueno, también es otro de los ejemplos, ¿no? En los cuales un poco mirarnos y que nos sirvan de referencia. Y ya por último, en 2021 tenemos a España, que, bueno, como sabéis, de hecho hace poquito, el día 10 de marzo, la ministra de Exteriores hizo pública la presentación de la política exterior feminista. Es decir, o sea, esto estamos hablando de un discurso que ya las instituciones lo tienen, digamos, están apropiadas, ¿no? De ese discurso y están poniendo los medios para su implementación. Luego se podrá discutir si de la mejor o de la peor manera o si se puede seguir avanzando y se puede hacer de mejor manera, pero el caso es que ya está ahí y tenemos que conocerlo, ¿no? De dónde nace todo esto. Ahora, en la siguiente diapositiva, después de hablar un poco de la contextualización, vamos a ver esas reflexiones y marco de base para la construcción colectiva. Entonces, bueno, lo primero de todo es una definición que nos permite entender de qué estamos hablando cuando hablamos de cooperación feminista. Entonces, ahí tenéis una definición desde el Centro Internacional para los Estudios de la Mujer que dice que es una política de Estado que define sus interacciones con otros estados y movimientos de manera que prioriza la igualdad de género y consagra los derechos humanos de la mujer y de otros grupos tradicionalmente marginados, separa recursos significantes para alcanzar esta visión y busca interrumpir estructuras patriarcales a lo largo de todos sus niveles de influencia.
y con su implementación está, digamos, basado en las voces de activistas, grupos y movimientos feministas. Bueno, aquí tenemos algunas de las ideas clave de lo que supone una cooperación feminista. Estamos hablando de una priorización, estamos hablando que sin igualdad de género no tenemos desarrollo sostenible y por tanto tiene que estar en el foco de la política, en el foco de la cooperación. ¿Vale? Estamos hablando de igualdad de género, de derechos de las mujeres. Estamos hablando de ir un paso más allá de lo que es el enfoque de género en desarrollo, aunque luego lo veremos en un cuadro resumen que tenéis ahí también. Y lo que se busca es interrumpir las estructuras patriarcales, ya no solamente detectar esas desigualdades de poder, sino realmente ir un paso más allá y ver las estructuras patriarcales que hay detrás y desmontarlas. Y por otra parte, es fundamental la participación de movimientos de mujeres, de organizaciones feministas, voces de activistas, etc. Entonces, digamos que esos tres elementos son los centrales que definen la política feminista de cooperación. Bien, en cuanto a este proceso de construcción colectiva es esencial, porque uno de los riesgos que tenemos es abordar la política feminista desde una parte del feminismo. Entonces, como ya sabemos, no hablamos de un feminismo, sino que hablamos de múltiples feminismos. Hay muchos y es imperante recoger las voces, ¿vale? De todas estas organizaciones de mujeres, de todas estas mujeres también de los países con los que trabajamos y que son las que debieran validar realmente nuestra política, ¿vale? Entonces, esa participación tiene que ser esencial. Y también hay que hacer como una reflexión de fondo para que no se quede en lo que se llama lo del pinkwashing, que es realmente que suponga un lavado de cara, ¿no? De que sea un titular de moda y que estemos hablando de una cooperación feminista, pero que realmente no haya una reflexión profunda que nos permita transformar, ¿no? Todas estas estructuras que son las que queremos desmontar. Bueno, aquí tenéis también como 3 puntos, no, en la diapositiva anterior, en la diapositiva anterior 3 puntos a tener en cuenta. Por una parte, la cooperación feminista cuestiona el modelo hegemónico de desarrollo. Por otra parte, inserta el enfoque feminista dentro de la coherencia de políticas. Y por otra parte, hablamos de un legado de saberes, es decir, que no estamos ahora mismo inventando la rueda, sino que muchas de estas cosas ya nos las están diciendo desde los distintos movimientos, organizaciones feministas de mujeres de los países, tanto de aquí como de allá, de todas partes, ¿no? Y entonces hace falta recoger todo este saber comunitario y aterrizarlo cuando estamos hablando de la política de cooperación feminista. Me voy a dar como prisa un poco en pasar estos 3 ejes, ¿vale? Porque más o menos, sobre todo los 2 primeros, pues un poco los conocemos y los sabemos, ¿no? Entonces, por una parte, ya sabéis que el cuestionamiento del modelo de desarrollo no es algo que venga de ahora, sino que esto ya viene de mucho más atrás. De hecho, ya desde los años 70 ya hubo voces no críticas con respecto a qué modelo de desarrollo estamos exportando a otros países, en el cual parece que predomina el crecimiento económico, ¿no? Dentro de la política de cooperación. Y entonces lo que se plantea dentro de la cooperación feminista es poner en el centro la sostenibilidad de la vida y el fortalecimiento de la agencia de las mujeres y sus propias organizaciones. Sin poner la vida en el centro, todo lo demás se cae. Y ese sería, digamos, el principal punto a tener en cuenta y a lo que se quiere llegar, el marco de desarrollo al cual queremos llegar. Algo que tampoco es nuevo, que ya sabemos que también existen corrientes en distintos países, ¿no? Como el Buen Vivir, por ejemplo, que pone de manifiesto todo esto, ¿no? El de poner el cuidado de la vida y la sostenibilidad en el centro. El enfoque feminista en la acción internacional supondrá la raíz de desigualdades estructurales, ¿vale? Y aportar un mayor potencial transformador en sus soluciones. Entonces, estamos hablando de detectar dentro de nuestras sociedades, pues todas esas estructuras de poder que son las capitalistas, patriarcales, androcéntricas, coloniales, racistas, ¿vale? Y entonces, una vez que están detectadas, pues desmontarlas y lograr la transformación a través del feminismo.
Cuando hablamos de insertar el enfoque feminista en la coherencia de políticas, pues esto es un poco lo que veníamos diciendo antes, o sea que realmente, como ya sabéis, la cooperación depende del Ministerio de Exteriores, entonces para que realmente estemos hablando de una cooperación feminista como tal, que tiene que ser algo que permee toda la cooperación, tiene que permear también el resto de políticas públicas que se llevan a cabo desde el Estado, porque si no hay una coherencia de políticas, pues entonces digamos que como que lo que das por un lado, por el otro lo quitas. Entonces, esa coherencia de políticas tiene que estar, digamos, como regla número uno dentro de esta política de cooperación feminista. Y por último, el legado de saberes, ¿no? Reconocer, y en la siguiente diapositiva tenéis algunos de los ejemplos de saberes los cuales centrarnos. Sí, entonces ahí tenemos los feminismos decoloniales, poscoloniales, eh, y los ejes también que definen lo que es una cooperación feminista, que habría que hablar del ecofeminismo, de la economía de los cuidados y de la economía feminista. Es decir, estos ejes son el legado feminista que tenemos, las fuentes de saberes en las cuales nutrirnos para que nos den esa base de lo que define la política de cooperación feminista. Entonces, voy a pasar como muy rápido, en plan dos, tres pinceladas de cada uno de ellos, porque tampoco me puedo detener mucho más. De hecho, creo que voy un poco pasada de tiempo. Entonces, bueno, simplemente algunos apuntes, ¿vale? En cuanto, por ejemplo, al feminismo decolonial poscolonial, pues esto qué implica para la cooperación, pues implica el cuestionamiento permanente del sujeto único, ¿vale? Cuando hablamos de mujer, y revisa el concepto de mujer en su pretensión de universalidad en el marco de los diferentes sistemas de dominación y poder. O sea, que realmente esa es una de las críticas más comunes que hay desde los feminismos decoloniales y poscoloniales, que es esa mirada hacia la mujer como sujeto único, ¿no? Y como que un único modelo o molde de mujer. Entonces, pues ahí eso es uno de los principales aportes, ¿no? Cuando estamos hablando también de la vida en general, de feminismo en general y de cooperación en particular, ¿no? No situar a la mujer como algo estanco, ¿no? Algo moldeable que sea igual en todas partes. Considera y valora los numerosos aportes de las mujeres racializadas de América Latina y el Caribe y afrodescendientes, y así como de las mujeres también de otros países colonizados. Poner en valor todos esos aportes y, bueno, va pues para ver la visibilidad, porque a veces solamente se conocen, digamos, el feminismo hegemónico, que se llama así, el feminismo blanco y demás. Este feminismo se nutre de saberes populares, comunitarios, y bueno, este es uno de los legados también que tenemos que rescatar y que tenemos que poner sobre la mesa cuando estamos hablando de cooperación. Ecofeminismo, ¿qué entendemos por ecofeminismo? Bueno, ya lo sabéis, que es una mirada crítica sobre el actual sistema que tenemos, ya sea social, económico, cultural, y propone una mirada diferente. Entonces, ¿esto qué nos puede aportar a la hora a la hora de hablar de cooperación? Pues el ecofeminismo relaciona la lucha por la igualdad con la dimensión ecológica. ¿Vale? Entonces, ¿de qué manera el deterioro del medio ambiente afecta de manera especial a mujeres e infancia? Aborda la crisis desde una perspectiva ecosocial para, bueno, lo que supone modificar los estilos de vida, formas de producir, consumir, etcétera, y pone en valor todo el rol protagonista de las mujeres defensoras de la tierra, de los recursos naturales, la protección de la naturaleza, etcétera, que ya sabéis que también es uno de los temas centrales de la cooperación española, ¿no? Lo que es la defensa, defender a quien defiende. Tenemos la economía de los cuidados, que bueno, ya sabéis que lo que invita es a poner la vida en el centro de todos los sistemas y a revalorizar todos aquellos trabajos esenciales que son realizados primordialmente por mujeres y que las economías pues invisibilizan y no valoran, lo cual lleva a mayores niveles de desigualdad y precariedad. Economía feminista,
también, ¿qué es lo que podemos decir de la economía feminista? Bueno, pues propone programas alternativos a la economía hegemónica, ¿no? Para una visión más justa de las sociedades, pone en el centro la teoría económica de las desigualdades de género, impulsa el empoderamiento económico de las mujeres para la sostenibilidad de la vida desde una perspectiva decolonial y impulsa una agencia de investigación e incidencia en economía feminista en las regiones en las que la cooperación actúa, es decir, lo que viene siendo un diálogo de saberes y alianzas. Lo he pasado muy rápido porque voy mal de tiempo, pero bueno, simplemente con que sepáis o tengáis en cuenta que estas son las fuentes feministas, el legado, ¿no? Que nutre toda esa política de cooperación feminista, que debería nutrirlo, ¿vale? Y que tiene unos aprendizajes que son esenciales de cara a la cooperación. Por último, bueno, casi por último, en la siguiente diapositiva, bueno, uno de los elementos centrales de que es una política feminista es una palabra clave que es la interseccionalidad. Vale, entonces la interseccionalidad ya es un término que viene del año 89 y bueno, pues cuando se originó y cuando se creó vino a poner de manifiesto cómo las discriminaciones de género se cruzaban con las raciales y generaban unas desigualdades específicas. Hoy por hoy la interseccionalidad ya es una herramienta para el análisis, el trabajo en incidencia, la elaboración de políticas, etcétera. Y lo que aborda son múltiples discriminaciones y nos entiende o nos ayuda a entender la manera en cómo diferentes identidades, diferentes conjuntos de identidades influyen sobre el acceso que se puede tener a derechos y oportunidades. Bueno, ahí tenéis, digamos, como una manera gráfica, ¿no?, de mostrar esa interseccionalidad, es decir, cómo se cruzan diferentes ejes de discriminación o de opresión, y es decir, que no solamente estamos hablando de género, sino que cuando estamos hablando de una política feminista tenemos que tener en mente siempre cómo se cruza con otra serie de ejes que condicionan o que agravan esa desigualdad, ¿vale? Entonces, eso es como algo que tiene que estar y bueno, que de hecho ya está en la formulación, por ejemplo, de los proyectos de cooperación al desarrollo, ¿no? Eso es uno de los puntos centrales, de qué manera se entrecruzan y se relacionan diferentes condiciones que conllevan a diferentes desigualdades en el acceso al poder o a los recursos. Y ya por último, ahora ya sí que sí, en la siguiente diapositiva. Vale, bueno, ahí tenéis, digamos, como de una manera muy sintética, muy resumida y muy abreviada, lo que supone, digamos, la diferencia entre el enfoque de género, que, digamos, es en el que nos encontramos, ¿vale?, a lo que abordaría un enfoque feminista, que está un poco basado en todo lo anterior que hemos comentado. Lo que se dice también es como lo que se decía con el enfoque de género, ¿no?, de ponerse las gafas moradas. Bueno, pues ahora lo que se dice es unas gafas progresivas un poco también para poder ver toda la amplitud y toda la dimensionalidad, la multidimensionalidad e interseccionalidad, que es de lo que los dos puntos centrales de la cooperación feminista. Entonces, bueno, os lo leo rápido, simplemente para que veáis la comparativa y ahí lo tenéis, ¿no? Entonces, el enfoque de género es una herramienta, mientras que el enfoque feminista estamos hablando de una política. El enfoque de género no modifica los contextos versus una transformación radical, como ya hemos hablado, de las estructuras que originan todas esas desigualdades, que son el capitalismo, el colonialismo, el patriarcado, etcétera. El enfoque de género habla de una mirada binaria, mientras que desde el enfoque feminista hay muchísima más diversidad y abraza pues diferentes identidades y expresiones de género. Por una parte se busca cambiar la posición de las mujeres, por otra parte busca cambiar la posición de toda la sociedad. Las mujeres son vistas como categoría homogénea versus compromiso con la interseccionalidad. El objetivo es conseguir la igualdad formal, la igualdad de derechos versus ir un paso más allá y erradicar el patriarcado, el androcentrismo, el antropocentrismo. Análisis social y cultural de la categoría de género que atribuye significados diferenciados y jerarquizados versus una dimensión crítica a las relaciones de poder.
vamos siempre a la base de ir un paso más allá y señalar las estructuras. Fomentar procesos de empoderamiento versus empoderamiento más agencia, adaptación y transformación social y cultural versus una deconstrucción y cuestionamiento, visibilizando las múltiples discriminaciones e intentando corregir ese análisis, analizar la realidad del lugar desde políticas de cooperación sin análisis de otras políticas que están afectando versus un análisis más global, más conjunto, analizando los intereses económicos comerciales de las políticas de desarrollo y dentro de un marco de coherencia de políticas desde un enfoque feminista. Bueno, y ya con esto, siento haber sido así ya lo último tan express, pero es que me pasa mucho de tiempo, así que con esto terminaría ya la intervención. Muchas gracias. Vale, bueno, gracias, Ana. Ibas bien de tiempo, ¿eh? Así que por eso tú tranquila. Bueno, pues menos mal, entonces no me siento mal. No, ibas bien, ibas bien. O sea, en lo planeado, vaya. Que no sé si a alguien le ha podido surgir alguna duda de lo que ha comentado Ana, o sea, que quiera preguntar, que puede ser ahora el momento, o si Ana quiere aclarar algo, o si Ana quiere preguntar algo, pues que hay tiempo, vaya. Bueno, yo lo único, pues que, o sea, me gusta compartir como todas estas ideas que al final pues estamos hablándolas también en otros espacios, ¿no? Y aterrizarlas a las organizaciones también un poco pues para hacer llegar el mensaje y para que se entienda de lo que estamos hablando cuando hablamos de cooperación transformadora, cuando estamos hablando de cooperación feminista, que se entienda realmente el mensaje, las dimensiones que tiene, las dimensiones de calado, las reflexiones que lo sustentan, digamos como todo el trabajo que hay detrás y lo que realmente conlleva cuando estamos hablando de esto, ¿no? Entonces, pues para que se vea realmente que no estamos hablando de otra cosa, sino de derechos humanos, que yo creo que es algo que tenemos en común todas las organizaciones que estamos aquí, ¿no? Y bueno, pues que me parece muy interesante y muy valioso poder tener espacios como este de poder compartir con otras organizaciones y que realmente esta reflexión también se vaya abordando en cada una de las organizaciones, ¿no? Que forman parte, en este caso, de redes, pero al igual que en las distintas organizaciones que forman parte de otros espacios. Entonces, me parece un primer paso necesario, ¿no? Aterrizar esos conceptos, entender de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto, no solamente guiarnos, ¿no? Por el titular y entender sobre todo, yo creo que buscar, pues eso, los consensos, que creo que los tenemos y que los hay, y sobre todo porque estamos hablando de derechos humanos. Entonces, bueno, pues alegre, contenta de poder haber compartido y bueno, pues con la idea de que al final todo esto siga nutriendo el día a día de cada una de las organizaciones y que eso lleve a cambios dentro de las formas de funcionar y bueno, de las reflexiones o bueno, de cada organización, ¿no? Que le lleven a ir dando pasos, porque al final esto no es una conquista que se alcance de la noche a la mañana, sino que al final ya sabemos que esto se trata de ir dando pasos en una dirección. Entonces, bueno, tener clara cuál es esa dirección, cuál es ese horizonte e ir dando pasos hacia ella. Yo creo que eso es un buen comienzo. Así que agradeceros la participación a, a todas y todos los que habéis estado aquí. Y, y eso, que me voy contenta por el hecho de haber podido compartir.